constantes. Ecuaciones diferenciales homogéneas y entre las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, primero vamos a definir nuestra ecuación homogénea. Entonces, ya sabemos que una ecuación homogénea lineal de enésimo orden los puntos podemos representarla de la siguiente forma. Entonces vean, a enésimo x, que es el coeficiente enésimo de la derivada de y con respecto de x, más el enésimo menos 1 coeficiente de la enésima menos 1 derivada con respecto de x, ¿sí? Así sucesivamente hasta que tenga el primer coeficiente de la primera derivada más el coeficiente 0 de simplemente la variable dependiente igual a 0. Ahí estamos hablando de esas características, ¿sí? Entonces tenemos en este caso ahorita vamos a señalarlo para que quede bien. Primero, aquí estamos viendo lo que estoy resaltando son los coeficientes de la ecuación diferencial. Acuérdense que antes era un coeficiente, es la constante que se multiplica por la variable, en este caso dependiente. Aquí en las ecuaciones diferenciales identificamos el coeficiente porque es el que se está multiplicando, en este caso por la derivada o las enésimas derivadas o por la variable dependiente, ¿sí? Entonces estamos viendo que aquí, en este caso vamos a ver que los coeficientes van a ser constantes. ¿Sí? Otra característica, la variable en este caso dependiente, la y, la y, la y y la y están elevadas a la primera potencia. ¿Qué quiere decir? Es lineal, ¿sí? Se está cumpliendo esta característica. Es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Entonces quiere decir que en este caso, como la variable no se le afecta a su grado, siempre está elevada a la primera potencia. En este caso cumple la característica que es una ecuación diferencial ordinaria también, porque si solamente tenemos una variable, en este caso independiente, ¿sí? Y en este caso que es homogénea, porque se está igualando a 0. Ahí está. Ahí están las características. Homogéneas igual a 0. Es lineal porque la variable dependiente no se modifica a su grado. Y de enésimo orden. Ahora aquí en este caso tal vez hay una forma más simplificada de escribir esta ecuación. Vean que la notación de Leibniz es muy complicado. Poner la derivada enésima de y con respecto de x. La derivada n-1 de y con respecto de x. Pero pues entonces existe la notación prima, que es una abreviación de la, en este caso, derivación. Y esto nos va a permitir en este caso, escribir de una forma más ágil. Como ya observamos que siempre vamos a derivar con respecto de x, porque son ecuaciones ordinarias, pues entonces lo hacemos de una forma más sencilla, la escritura más fácil. Y como tenemos constantes, pues también esto lo vamos a reducir. Por ejemplo, puedo escribir en este caso ahorita la misma ecuación de acuerdo a una ecuación de segundo orden lineal con coeficientes constantes. Nada más que en este caso los coeficientes constantes en algún momento o colocamos esa notación a sub n, o también podemos colocar los coeficientes más normales que siempre establecemos en una ecuación general, a, b y c, ¿sí? Que esos son en este caso sabemos que siempre cuando tenemos la letra a, b y c,
se trata de, en este caso, los coeficientes de, en este caso, de una ecuación, ¿sí? Entonces también aquí la podemos escribir. Entonces, aquí podemos hacer, en este caso, una abreviación, ¿sí? Que esto es lo que nos agiliza mucho la escritura. Pues vamos a poner, miren, una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Bueno, en forma general. Homogénea. Entonces ponemos así, vean. A, Y, B' más B, Y' más C, Y igual a 0. Vean cómo la escritura fue más sencilla, es una abreviación. Como ya sabemos que siempre vamos a derivar con respecto de x y es una ecuación diferencial ordinaria, pues la abreviación prima nos ayuda mucho a reducir la escritura. Y ahí podemos ver otra vez que A, B y C son los coeficientes constantes de nuestra ecuación, ¿sí? Los mismos que utilizamos en una ecuación general, ¿sí? Entonces, ahora vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Cuando tenemos presente más de, ahorita nos vamos a concentrar tanto en ecuaciones de segundo orden y de tercer orden, ¿sí? Que son las más utilizadas o son modelos que sí, en este caso los podemos simular y también podemos pasarlos a un laboratorio, ¿sí? Entonces, ya cuando tenemos presente más de una enésima derivada, en la notación prima se coloca un número romano o se coloca, en este caso, entre paréntesis, la potencia el 4, pero ya sabemos que eso es derivada, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escribir, vamos a, ¿sí? La cuarta derivada, la tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y la variable dependiente igual a 0. ¿Observa? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una ecuación diferencial de cuarto orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos ahorita a resolver y a encontrar. Entonces, hay una cierta característica, si se acuerdan, en algunos videos mencionamos que la solución de estas ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones. Entonces, si nosotros tenemos presente la segunda derivada, aquí vamos a ponerlo, entonces quiere decir que nosotros vamos a encontrar dos funciones, ¿sí? Y la combinación de esas dos funciones, pues va a ser la solución de la ecuación diferencial, o ya va a establecer la familia de funciones, ¿sí? Entonces, ahora ya no solamente vamos a encontrar una sola función, sino un conjunto de funciones. Y ese conjunto de funciones, si se combinan, pues ya establece la gráfica y esa gráfica, pues establece, en este caso, la solución de esa ecuación diferencial, ¿sí? Igual aquí, si nosotros tenemos una solución de cuarto orden, entonces quiere decir que voy a tener que encontrar la Y1, Y2, Y3 y Y4. Tenemos que encontrar ese conjunto de esas, en este caso, soluciones. Entonces ahora ya no solamente va a ser una, sino van a ser 4, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues nosotros tenemos que encontrar esas características para poder, en este caso, resolverlas, ¿sí? Es muy importante establecer este criterio. Acuérdense que siempre es un criterio, ¿sí? Entonces, y ya sabemos que cada solución tiene una constante. Entonces,
Cada función y1 tiene su constante, la y2 tiene su constante. Entonces estamos hablando de la solución paramétrica. Ya no es uniparamétrica, sino ya es paramétrica. Quiere decir que ahora tenemos también, al mismo tiempo que encontramos las dos funciones, también tenemos que encontrar las dos constantes para poder establecer la solución particular. Entonces, para encontrar en este caso esa relación, necesitamos dos puntos, o necesitamos un punto y la derivada o la pendiente de ese punto, ¿sí? Más adelante lo vamos a tocar, pero sí es importante entender este concepto, ¿sí? Entonces ya tenemos que una ecuación homogénea lineal de enésimo orden, ¿sí? Y ahora vamos a resolver este tipo de, en este caso, de ecuaciones, ¿no? Que son las que tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces vean que todo el estudio de las ecuaciones diferenciales se centra en formas, en la escritura, en ciertas características que debe de cumplir la ecuación diferencial, ¿sí? Y en base a eso nosotros vamos tomando, en este caso, la estrategia de solución, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar con otro concepto muy importante. Como estamos hablando de un conjunto de funciones, entonces también, si recuerdan esto, en álgebra lineal, ustedes vieron la dependencia, ¿sí? O en este caso, si son linealmente dependientes, en este caso, la solución de un sistema. Entonces también tenemos que ver eso, porque si una constante o una función se nos hace cero, ya no vamos a encontrar el conjunto solución. Entonces lo que necesitamos es que el conjunto que vamos a encontrar de las soluciones sea linealmente, en este caso, independiente. ¿Qué quiere decir? Que otra vez vamos a utilizar el determinante. Si lo recuerdan, el determinante de una matriz. Y aquí también vamos ahora a ver determinantes, pero ahora no van a ser determinantes de números, ahora van a ser determinantes de funciones, ¿sí? Y a eso, en este caso, vamos a identificarlo, que se llama el gronskiano, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver, en este caso, o vamos a definir esa característica, para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, es muy importante primero identificar la dependencia o independencia lineal. ¿Sí? Entonces, como vamos a tener un conjunto de funciones, entonces tenemos que evaluar si ese conjunto de funciones es linealmente dependiente o si es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el teorema. Entonces, se dice que un conjunto de funciones, y como lo vamos a definir, y1, y2, así sucesivamente hasta y enésimo, puedo tener 3, 4, 5, 10 funciones. Acuérdense que eso va a depender del orden de la ecuación diferencial. Es linealmente dependiente en un intervalo y acuérdense que este intervalo tiene que ser un intervalo donde la función no sea discontinua. O también podemos definir que también el intervalo, en este caso, no tenga un punto de discontinuidad, ¿sí? Si existen constantes, como les estaba mencionando, C1, C2, así sucesivamente hasta las CK enésimas, no todas cero. Tales que, y definimos que es esto.
Por eso necesitamos que el sistema sea linealmente independiente, porque acuérdense que cada función tiene su constante, ¿sí? Entonces, si una de esas constantes es 0, pues va a anular. Entonces, eso ya, en este caso podemos tener un conflicto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la constante 1 por su función, vamos a ponerlo así la notación, que la segunda constante por su función, más así sucesivamente, las seca enésimas por la función enésima. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar una cierta característica que nos ayude a ver esa, en este caso, si son linealmente dependientes en ese intervalo, y que en este caso exista una constante también que no todas se hagan 0, porque si todas se hacen 0, pues quiere decir que no encontramos una solución o una función que pertenece al conjunto de, en este caso, de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, aquí lo que vamos a ver es esa característica, ¿no? Si ese conjunto de funciones es linealmente dependiente en ese intervalo, o si es, en este caso, si también ese conjunto de funciones es linealmente independiente, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que verificar de estas dos si es linealmente dependiente y linealmente independiente. Ahorita lo abrevio así, LD y LI. Entonces nosotros tenemos que verificar en este caso esa característica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una operación del álgebra lineal que nos ayuda a ver esa dependencia tanto lineal, ¿sí? Si es dependiente linealmente o si es independiente, ¿sí? Que tal vez para ustedes en este caso ya no va a ser nada, en este caso que no hayan visto, porque es un determinante. Entonces la operación que nos va a ayudar a verificar esta característica, nada más que aquí tiene un nombre muy, en este caso particular, no se le llama determinante, aunque sabemos que hace uso de esa operación, porque ese es en el álgebra lineal con la solución de sistemas lineales, y aquí estamos hablando de la solución de una ecuación también lineal. Entonces estamos hablando de funciones que en este caso pertenecen a una ecuación diferencial lineal. Entonces esto es conocido como el Gronskiano. ¿Sí? Y entonces el Gronskiano es más que nada un determinante. Y vamos a verlo en algunos libros que se representa con una W. Y dentro de la W vamos a colocar las funciones, ¿sí? Que en este caso vamos a verificar si son linealmente independientes o dependientes. ¿Sí? Ahí tenemos el conjunto de n funciones y sabemos que esto es pues el famoso determinante, que ya sabemos que se representa por una línea, una barra en este caso paralela. Ahora, acuérdense que en álgebra lineal ustedes escribían las matrices solamente de elementos, ¿no? Primera fila, segunda columna. El elemento que está en la posición 1, 1. Pues el elemento de la posición 1, 1 va a ser la función que está en esa posición. Ahora aquí solamente vamos a poner la función 1, ¿sí? El elemento que se encuentra en la posición 1, 2, pues va a ser la función 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta rellenar todas las funciones o colocar las funciones en la primera, en este caso, fila, ¿sí? Y cada columna va dependiendo de la función, ¿sí? Y ahora la segunda fila van a ser las derivadas. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, entonces nuestro Gronskiano va a ser de 2 por 2, porque son dos funciones. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, vamos a tener un Gronskiano de 3 por 3. Entonces, de acuerdo al grado, todas van a ser
matrices cuadradas, que eso ya ustedes ya lo saben muy bien. Siempre el determinante se establece a partir de matrices n por n. Entonces, aquí vamos a ver que vamos a tener en la segunda fila las derivadas de las funciones de acuerdo a las enésimas que tengamos, ¿sí? Entonces así se puede ir, en este caso, ya dependiendo del número de funciones, es el número de filas y también el número de columnas. Siempre va a ser cuadrado, ¿no? Entonces así sucesivamente hasta tener la enésima. Siempre va a ser una menos. Enésima menos 1, la función 2, enésima menos 1, y así consecutiva se cierra la matriz. La enésima menos 1 de la enésima derivada. Ahí está. Entonces, este es el Gronskiano. Ahí lo pongo bien derecho. Bien. Ahí está más fácil. Entonces, el criterio para las soluciones, ahí le ponemos linealmente independientes. Y eso, como dice su comadre, tal vez no lo recuerdan bien, pero sí lo tienen ahí. Sí, tenían la idea, pero todavía falta en este caso moldearla, ¿no? Pues es cuando sabemos que cuando el Gronskiano, vean que puedo colocar F o puedo colocar Y, porque acuérdense que esas son las dos, estamos hablando de funciones. Entonces, si yo tengo un conjunto de funciones y cuando sé que son linealmente independientes, quiere decir que el Gronskiano tiene que ser diferente de cero. Ese es nuestro criterio, ¿sí? Y con eso ya aseguramos que tal vez una función al hacer su derivada no se haga cero y cuando multiplique, pues en este caso podemos tener, en este caso, un sistema linealmente dependiente, que eso es lo que no queremos en la solución de una ecuación diferencial, porque se está anulando una función. Lo que queremos es el conjunto de funciones. Entonces, con este criterio, nosotros aseguramos esta característica, ¿sí? El criterio de una solución linealmente independiente. Vamos a hacer un ejemplo para aterrizar, en este caso, esta teoría, ¿sí? Todavía faltan más conceptos, pero ahorita voy a hacer lo más básico, ¿sí? Entonces, vamos a proponer en este caso, una solución y una ecuación de segundo orden y vamos a verificar su Gronskiano. Ahorita todavía no vamos a encontrar, ahorita más adelante vamos a ver una solución. Van a ver que es un poco más fácil. Entonces, nosotros vamos a verificar si el conjunto de soluciones de dicha ecuación son, en este caso, linealmente independientes, ¿sí? Vamos a verificar. Entonces, ejemplo. Vamos a ver, en este caso, vamos a proponer en este caso, solución. Entonces, las funciones y1, que es el exponencial de 3x, vamos a poner y2, que es el exponencial de menos 3x, son soluciones de, en este caso, nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Ya no se dicen que tienen coeficientes constantes. Eso rápidamente lo tenemos que identificar en nuestra solución, ¿sí? Es y' menos 9y igual a 0 en el intervalo de menos infinito a infinito, ¿sí?
porque sabemos que el conjunto de las dos funciones del exponencial no tiene ningún punto de discontinuidad. Entonces podemos asegurar que el intervalo, en este caso, no hay ninguna condición o un punto de discontinuidad. ¿Sí? Entonces, ahora aquí ya estamos bien, vamos a verificar eso, ¿sí? Si ese conjunto de funciones son linealmente independientes, ¿sí? Entonces quise que sí pertenecen, en este caso, al conjunto solución de la ecuación diferencial. Bien, entonces lo que tenemos que ver, pues vamos a verificar el Gronskiano, ¿sí? Para comprobar que efectivamente son linealmente independientes. Entonces ponemos la notación, vamos a poner la solución. Entonces vamos a comprobar el Gronskiano. ¿Sí? Y ya en base al Gronskiano, pues ya vamos a ver si efectivamente se cumple. Entonces, ahí colocamos W. En este caso, W es igual al exponencial de 3x con el exponencial de menos 3x. ¿Sí? Colocamos las dos funciones y sabemos que como tenemos un conjunto de dos funciones, pues que sí que vamos a tener una matriz de 2 por 2. Si tenemos dos funciones, pues solamente tenemos que calcular una derivada, como lo vimos en la anterior, en este caso definición, siempre va a ser n-1 derivada. En este caso, al tener dos funciones, pues solamente vamos a tener presente la primera derivada. Entonces vamos a identificarlo con nuestro determinante y en la segunda elemento coloco la segunda función. Y ahora, ¿qué quiere decir? Debajo, en la segunda columna, voy a calcular las derivadas, ¿sí? Ahora ya sabemos que es la regla de cadena. La derivada con respecto de x del exponencial a la u, pues es igual a e a la u por la derivada con respecto de x de u, ¿sí? Siempre tenemos que escribir la derivada de la función externa por la derivada de la función interna, ¿sí? Entonces, si ya hacemos ese proceso, pues ahí aquí estamos viendo que es e a la 3x. El e a la 3x se tiene que, es la misma función y solamente vamos a derivar 3x, que la derivada de 3x, pues ya simplemente sabemos que es 3. Entonces ya sabemos que va a ser nuestra derivada 3e a la 3x, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera derivada de la función. Y entonces la segunda, pues solamente va a ser, como es negativo el menos 3x, pues vamos a tener un signo negativo ahí. Menos 3e a la menos 3x. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nuestra, en este caso, matriz. Vean que son funciones y las derivadas de la primera, en este caso, derivada. Si ya tuviéramos una tercera ecuación, pues vamos a tener que hacer la segunda derivada. Siempre van a ser matrices de 2 por 2. Y ahora aquí, pues ya sabemos que el determinante, como es de 2 por 2, pues podemos aplicar la multiplicación cruzada, ¿sí? Acuérdense que siempre, en este caso, cuando multiplicamos, pues era la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿sí? Eso es lo que en este caso realizamos. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Así se calculaba el determinante. Vean que también aquí hacemos la misma. No tenemos que alterar, no porque sean funciones, ¿sí? Se tiene que hacer de otra forma diferente. Se tiene que cumplir el mismo operador matemático, ¿sí? Bien, entonces hago primero la multiplicación de e a la 3x y se multiplica por menos 3e a la menos 3x. Y luego, en este caso, vamos a tener el signo negativo por la diagonal secundaria
de la multiplicación de e a la menos 3x por 3e a la 3x. Ahí está. Ahí tenemos la multiplicación, en este caso, de nuestras dos, en este caso, funciones, su función y una derivada de ellas. Ya nada más aquí aplicamos el álgebra. Estamos observando que el e a la menos 3x al multiplicarse por e a la 3x se suman sus potencias y nos da e a la 0. ¿Sí? Y en este caso ya vamos a colocarlo para no... El menos 3 se queda al inicio y tenemos e a la 0, ¿sí? Por la multiplicación de las potencias, ¿sí? Y luego ya vamos a tener menos, otra vez, abrimos otro paréntesis porque todavía no estoy multiplicando el signo de los términos, y va a pasar lo mismo, ¿sí? El 3 se multiplica por el e a la menos 3x y el e a la menos 3x por el e a la 3x se hacen 0. Y ya sabemos que esto, pues matemáticamente sabemos que toda potencia elevada a la 0 nos da la unidad, ¿sí? Entonces ya tenemos que nuestro resultado final va a ser, en este caso, menos 6. Entonces ahí estamos viendo que el gronskiano fue diferente de 0. Entonces, como fue diferente de 0, entonces está cumpliendo, en este caso, nuestro criterio. ¿Sí? Entonces estamos viendo que son linealmente independientes.